Dios le bendiga y muy buenas tardes. Que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre su hogar y esté sobre su vida. En esta tarde queremos tratar un tema acerca de los hijos de María y no queremos iniciar sin antes citar la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, donde dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra. Queremos tocar este tema sin ofender, sin atacar, solamente queremos exponer algunos puntos de la Escritura. Y me gustaría que usted bíblicamente, usted vaya a la Biblia y usted pues las citas que yo voy a ir dando, usted investigue en su Biblia para ver si en realidad es lo que estoy enseñando. De no ser así, usted me puede dejar sus comentarios para debatir el tema. Quiero iniciar en Génesis capítulo 1, verso 27 al verso 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Fíjese que el primer mandato que Dios le da al hombre tiene que ver establecido acerca de procrearse y llenar la tierra. O sea, entendemos que bíblicamente cuando Dios formó al hombre, le lleva una compañera, lo manda a procrearse. El mismo Dios lo manda a procrearse y que llenen la tierra. Y en Malaquías capítulo 4 hace referencia en el verso 15 y verso 16 acerca de que Dios, haciendo un solo ser porque buscaba descendencia, dando a entender de que Dios buscaba, hermanos, de que el hombre se multiplicara. Claro está, no en la manera en que lo hizo en pecado, pero sí era la voluntad del Señor de que lo hiciera de una manera santa. Aquí, por ejemplo, hay dos puntos que quiero hacer referencia en esta tarde. Y es acá en Lucas capítulo 2, verso 7, y en Mateo capítulo 1, verso 25. Dicen en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra conocer entendemos que tenía que ver con relaciones, ¿verdad? Y dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando habla de un primogénito es porque está hablando de que hay un segundo, hay un tercero, puede haber un cuarto, un quinto, y eso lo vamos a ver por la misma escritura. No dice a su hijo unigénito cuando habla de uno, sino que habló de primogénito como el primero, segundo, el número uno, número dos, así sucesivamente. Por ejemplo, acá en Génesis capítulo 35, verso 23, dice, y los hijos de Lea, Rubén, el primogénito. De ahí aparece el primogénito de Jacob. Luego ahí aparece Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. O sea, dando a entender de que habían más de uno. Preste atención, usa la palabra primogénito para hacer referencia. Otro punto a tocar, Génesis capítulo 49, verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Vuelve a hacer referencia, usa la palabra primogénito porque habían más hijos. Aquí en Génesis 38, verso 11, voy con el término hasta. Y dice, y Judá dio a Tamar, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esto es la historia cuando Judá da a sus hijos en matrimonio, en casatorio, ¿verdad? En casarse a una mujer llamada Tamar, y dice que el primogénito murió, el segundo la tomó también, el segundo murió. Y ya cuando quedaba el tercero, llamado Sela, Judá sintió temor de darlo para que no fuera a morir, aparte de que el muchacho estaba todavía muy joven. Luego cuando el muchacho crece, ella se da cuenta de que el muchacho había crecido y que él no había cumplido su promesa. Pero fíjese que usa la palabra, él le dice, quédate en casa de tu padre hasta que Sela, mi hijo, crezca, hasta que crezca. O sea, después que él creciera, daba a entender que tenía el compromiso de
dárselo en matrimonio. Acá en Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió el pañal y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverá. Vuelve y usa referencia a la palabra hasta que vuelva a la tierra. Esa palabra hasta es como si tuviera un límite, e hiciera parámetro de un límite, de algo que tiene un tiempo establecido. Por ejemplo, yo digo, no voy a comer hasta que me dé hambre. No voy a comer hasta que lleguen las 5 de la tarde. No voy a salir hasta que den las 2 de la tarde. O sea, estoy poniendo un límite. Luego que llegue esa fecha, pues ya yo lo voy a hacer. O voy a estar aquí hasta que den las 2 de la mañana. O sea, estoy poniendo un límite para que usted pueda entender de dónde estoy haciendo referencia. En Levítico capítulo 12, es una cita que usted debe de buscar para poder entender esto. En Levítico 12 hay un pasaje o hay unos versos bíblicos que hacen referencia a cuando la mujer daba a luz. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Verso 7. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia de su flujo de su sangre. Y esta es la ley para la que diese a luz hijo o hija. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Preste atención a este pasaje, porque es un pasaje muy controversial, en el sentido, es muy chocante al tema de lo que tenía que ver la virginidad de María y lo que tenía que ver también concerniente a lo que la ley mandaba. En Lucas capítulo 2, versos 5 al 7, dice, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Capítulo 2, versos 21 y 24 de Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, habla en plural, conforme a la ley de Moisés, Levítico 12, donde leímos, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abre matriz, ya usted vaya deduciendo. Y para ofrecer, verso 24, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o de palominos, que fue donde leímos en Levítico capítulo 12. Recuerde que ellos cumplían todos los ritos, los mandamientos que estaban establecidos. Entonces sí dice claramente que ellos subieron para la purificación de ellos, habla en plural, está hablando de María y está hablando tanto del niño. El niño para ser circuncidado, lo que tenía que ver con la circuncisión, y ella para el acto de purificación que estaba establecido ya en otro orden. Pero dando a entender de que el niño, como dice la Escritura, todo varón que abre matriz, ¿verdad?, será santo, será llamado santo del Señor. Y entonces decimos, pues, la pregunta que yo me hago, ¿por dónde nació Jesús? O sea, si usted me dice que María siguió siendo virgen
luego de que Jesús nació, yo entiendo que antes del nacimiento de Cristo era virgen, antes del nacimiento de Jesús, y que José no la conoció hasta que Jesús había nacido. Eso estamos claros en eso. Pero después que Cristo nace, automáticamente se supone que ella pierde la virginidad. Y otro punto es que también la Biblia enseña de que José no la conoció, o sea, no se llegó a ella, no estuvo en relaciones sexuales hasta que Jesús nació, dando un límite determinado. Y otro punto que hay que entender, para la nación judía, para el pueblo del Medio Oriente, hermano, el no tener hijo era una maldición y el tener hijo era una bendición de parte del Señor. Y eso lo encontramos en el mismo caso. Recuerde que Sara, hermano, estaba desesperada por tener hijos. El mismo caso de Raquel con Jacob, el mismo caso de Ana, la madre de Samuel. O sea, eran mujeres que estaban, hermano, en angustia porque se tenía como una afrenta el no poder tener hijos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquí hay un salmo que quiero tocar, que es un salmo mesiánico, para lo que dicen acerca, no, que María no tuvo hijos, que donde habla de los hijos de María. Pues vamos a ver, Salmo 69, verso 8 y verso 9. Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestro, de lo que te vituperaban, cayeron sobre mí. Presta atención a esa palabra. ¿Por qué decimos que es un salmo mesiánico? Porque estas palabras tienen cumplimiento en Cristo, hermano. Y fíjese que él dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Dice claramente, Juan capítulo 7, verso 3 al verso 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiestar al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense que para que no vayamos a confundir hermanos con discípulos, ellos están mandando, sus hermanos están mandando a Jesús donde estaban sus discípulos, claramente le dicen, y porque ni aun sus hermanos creían en él. Salmo 69, donde acabamos de leer, venía siendo como un desconocido para los hijos de su madre. Y otro punto que hay que tratar es, para que entendamos esto, de que eso tenía que ver con el cumplimiento de Cristo, vamos a tocarlo. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 15, verso 23, que tiene que ver con el Salmo 69, donde leímos, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, dando cumplimiento a la palabra que el Señor estaba estableciendo. Otro punto a tratar que también está en el Salmo 69, que habla del celo del Señor, de la casa del Señor. Dice: entonces se acordaron, Juan capítulo 2, verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, dando a entender, hermano, que hablaba de Cristo. Ese salmo tiene que ver en parte, son palabras mesiánicas, y allí habla de sus hermanos y habla de los hijos de su madre, para que entendamos algo. Mateo capítulo 13, verso 54 al verso 56, dice: y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dando a entender que hace separación, hermano, de hermanos y hermanas. O sea, es algo lógico, hermano, que en el Medio Oriente la gente a veces pinta, bueno, María se casó con un viejo que ya quizás no tenía deseo, no tenía pasión. Hermano, esa gente estaban enamorados. Esa gente se casaron porque estaban enamorados. Vuelvo y reitero, él no la tocó hasta que Jesús nació. Es lo que la Biblia enseña. Ya después de ahí en adelante, hermanos, siguieron una relación normal, porque es lo que la Biblia enseña. Era algo normal para una persona. Otro punto que hay que tocar, libro de Juan, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Fíjense que habla que descendieron él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, haciendo diferencia tanto de lo que tenía que ver con la madre, los hermanos de Jesús y los discípulos de Cristo. Otro punto a tratar:
Hechos capítulo 1, verso 3 y verso 11. Y, en- y, en- y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todo esto perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban allí todos presentes. Fíjese que ya de ahí en adelante, donde quiera que usted vaya a encontrar, aunque aparece pocas veces, lo que tenía que ver, hacer referencia a la madre de Jesús, María, siempre aparece como María, ya no aparece como una virgen, sino aparece como María. Lamentablemente es algo que ni los discípulos, ni los primeros padres, los obispos de los primeros siglos enseñaron esa práctica, hermano. Y esto es triste y lamentable que la gente, hasta el sol de hoy, siga creyendo, hermano, en esa mentira que es inventada, hermano, de la virginidad perpetua de María. Es algo inventado, eso está en la historia. Lamentablemente la historia nadie puede cambiarla, es una invención por un papa. Dice acá, en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, no dice de diosa, como la han querido endiosar. Nacido de mujer. ¿Por qué? Porque María es la madre de Jesús, el hombre. Recuerde que la Biblia habla en la primera carta a Timoteo 2:5. Dice, ¿verdad?, de un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa parte humana de Jesucristo, eso fue María, la madre de Jesús el hombre. María no fue la madre de Dios, como muchos han querido decir, porque Dios no tiene madre. Recuerde que allá en Juan capítulo 8, versos 50 en adelante, Cristo tiene un debate con los judíos acerca de Jesús. Le dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Y recuerde que María, hermanos, conforme a la tradición y conforme a la historia, María estaba desposada para casarse con José. Tenía aproximadamente 16 a 17 años, era lo que la edad, 15, 16, 17 años para darse en casamiento. Entonces imagínense, si Abraham tenía siglos que había muerto, y ahora Cristo dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Y recordemos que la Biblia dice en Juan 1 capítulo 1 que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios desde el principio, hermano. Entonces no podemos decir que Dios tiene madre. Eso es algo que es algo ilógico pensar en la mente humana. Dice acá Génesis capítulo 24, verso 60. La bendición, escuchen la bendición que le dan a Rebeca a sus hermanos, porque era algo normal, que la bendición grande era que una persona, una familia pudiera, hermano, tener muchos hijos conforme a la tradición del Medio Oriente, conforme a su costumbre, su ideología, sus pensamientos. Eso era lo que ellos creían, que el tener muchos hijos era una bendición de parte del Señor. Y fíjense aquí en el capítulo 24 de Génesis, verso 60, dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Oiga la bendición que le dan a Rebeca cuando va a salir a casarse. Recuerde que a Rebeca la mandan a buscar Abraham para casar a su hijo Isaac. Y cuando le están dando la bendición que ella va a salir de su casa, la bendición que le da es que tú seas madre de millares y de millares, porque era una bendición el poder concebir, hermano. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. El tener hijos no es pecado. El estar casado con una persona no es pecado, porque la Biblia manda que el hombre se case. Amén. Esa teoría de ser célibe y hacer un voto de castidad y un voto al celibato, hermano, para entonces estar cometiendo tantas fechorías que se cometen como hoy en día, hermano, tantas violaciones, tanta pedofilia, violaciones de niños y abusos sexuales de una manera increíble. Pero Dios tenga misericordia y Dios permita que en su bondad y su favor estas personas puedan salir de este error. Entonces Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Si tiene algún comentario, déjalo aquí debajo. Y si tiene alguna pregunta también, siempre usando la Biblia, antes de ofender y quizás cuestionar algunos puntos, usa la Biblia. Y con la misma Biblia pues respondemos. Amén. Que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu hogar y esté sobre tu vida en este día. Que Dios te bendiga mucho.